Acá hay 4 personas que les agradecemos a los 4 por venir, que trabajan mucho en este tema hace muchísimos años. Personas muy respetables todas que tienen posiciones distintas. Está Venus Smukler, está Luis María Cabral, está Alejandro Lagia y está el doctor Gilavedra. Bueno, todos son doctores. Así que el que quiera arranque y ahí vemos cómo lo hacemos. Venus Smukler y el fiscal Alagia de Justicia Legítima, más de acuerdo con el proyecto que Ricardo Gilavedra y que Luis Cabral. Bueno, eso ¿Digo bien? Bueno, es una presunción. ¿Una presunción? Inicial, sí, claro. Sí, en realidad, no, yo no sé, porque no sé, quizás Cabral y Gilavedra están casi tan de acuerdo como yo. No, yo estoy de acuerdo con la idea general y con buena parte de los proyectos. Sobre todo lo que tiene que ver con el ingreso al Poder Judicial, con la transparencia y el conocimiento público, con el tema de las declaraciones juradas, los jueces, etcétera. Todo eso me parece bien. Yo cuestiono un aspecto de los proyectos, que es el de la elección de los representantes de jueces y abogados, pero en una posición diferenciada en relación a Cabral, porque ya estuvimos en algún panel con Cabral sobre esto, y probablemente con Gilavedra, en el sentido de que yo estoy de acuerdo en que haya elección popular de los jueces y de los abogados. Lo que no estoy de acuerdo es que sean las boletas partidarias en la elección general. Porque, claro, este es un tema polémico, se discute la constitucionalidad de esto con la interpretación del artículo 114, que habla de la representación de jueces y abogados, y entonces dice, ¿cómo? Entonces, tienen que ser los jueces y los abogados los que elijan. Ahora, yo creo que ese artículo hay que ponerlo en consonancia con el preámbulo de afianzar la justicia y con el artículo 33 de la Constitución, que establece como norma general para la interpretación de conjunto de la Constitución el principio de la soberanía popular. Y yo me pregunto, si 1000 jueces, que es el padrón de jueces, poquito menos, de nacionales y federales, eligen hoy, en este consejo de hoy, 3 consejeros. Si en 1000 abogados se eligen 2, ya tenemos una diferenciación notable, y comparado con el conjunto de la población, realmente es un voto muy calificado, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que este es un tema muy importante, pero el peligro de que estén en las boletas partidarias, además del efecto arrastre que tiene siempre la candidatura a presidente o la cabeza de una lista de diputados o de senadores, hay otra cuestión, que es que la práctica política partidaria en el Parlamento, en el Congreso, se ha caracterizado, tiene esta característica, no entro a jugar si está bien, mal, ¿no? De la negociación entre las 2 principales fuerzas del Congreso, y un reparto, uno para vos, uno para mí. Esto es histórico. Antes en el principio eran conservadores y radicales, después radicales y peronistas. De manera que, y de alguna manera esto subsiste, no digo en los mismos niveles, pero subsiste, y es una práctica de parlamentaria, producto de la negociación. Si son elegidos por partido, los representantes, jueces y abogados, vamos a tener una ampliación de ese sistema, que es un tema pernicioso, a mi modo de ver, para la conformación del Poder Judicial. De manera que yo creo que hay además temas importantes que todavía no están. A mí me parece que en todo esto se ha generado, afortunadamente, este debate, con la aparición de Justicia Legítima, donde hay una cantidad importante de jueces, fiscales, defensores públicos, etcétera, que han puesto en debate qué justicia queremos. Y creo que este debate, más allá de la circunstancia de estos proyectos concretos que tenemos hoy, es un debate abierto que tiene la posibilidad, que ojalá se traslade al conjunto de la sociedad para determinar, en primer lugar, qué jueces nos hacen falta. Y en el proyecto del Consejo de la Magistratura falta, por ejemplo, eso, la definición del perfil del juez. Hay una parte por negación, digamos, de que no pueden ser jueces los que hayan tenido cargos jerárquicos
durante el periodo de la dictadura cívico-militar, pero no hay una definición de un juez que tiene que ser estar comprometido realmente en la práctica, no porque viene a dar un examen en el Consejo y trata de quedar bien con los valores democráticos, con los derechos humanos que están establecidos en los pactos internacionales, y que además tiene que conocer la realidad económica, política, social, de donde dicta justicia, y tener sensibilidad social. De manera que esto falta en el proyecto, y esto es lo que me parece que tiene que discutirse. Bueno, Beinus ha explicado claramente que la Constitución tiene un texto clarísimo acerca de la forma en la cual se elige a los representantes de los jueces y de los abogados. Si son representantes de jueces y abogados, estos son los que lo eligen. Otras formas serían posibles si hablamos de una reforma constitucional, pero no es lo que ha querido nuestra Constitución. Pero aquí el problema es que el conjunto de los proyectos que se presentan, especialmente aquellos que han sido presentados en el Senado de la Nación, componen una justicia que tiene dos características. Se elimina la Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial, se le quitan todas las funciones de superintendencia, ya no aquellas que siempre se ha discutido que la Constitución otorga de administración y ejecución del presupuesto al Consejo de la Magistratura y que el Consejo ejerce en todos estos años, sino otras que son propias al carácter de cabeza que tiene sobre empleados, funcionarios y una gran cantidad de legislación que le otorga facultades específicas a la Corte, que se elimina todo esto y se crea en su lugar un Consejo de la Magistratura que es elegido partidariamente y que de esta manera en el proyecto de ley va a quedar compuesto por 13 personas, las 2/3 partes con la línea del partido triunfante. Esto que objeta Beinus en cuanto a que jueces y abogados sean elegidos de esta manera, también lo son los académicos, nos propone que sea una elección popular, pero fuera de estas boletas. Me imagino que tendríamos que salir a hacer una campaña, lograr sponsores. ¿Quién sería el que sponsorearía a los jueces? Los que luego fueran a presentarse ante los jueces, a reclamar por sus intereses. Y los jueces siempre han sido apartados de la actividad partidaria, justamente para asegurarle su imparcialidad. Y es cierto que hay ciertos regímenes que tienen sistemas selectivos, muy discutidos, pero no es nuestra tradición ni es nuestra Constitución, que tiene una forma específica de hacer la forma de selección de jueces, y aquí no solamente se agrava por el hecho de que solamente baste la mayoría, ya las dos para votar la selección de un juez o la acusación de un juez. Las 2/3 partes quedarían en manos de un solo partido. Y lo que ha querido la Constitución, que es que justamente este órgano técnico que va a seleccionar a los jueces, que va a controlar su desempeño, está integrado por distintos sectores, equilibradamente, dice la Constitución. Habla de la palabra equilibrio entre estos sectores, ese equilibrio que quiere dar para darle garantías de estabilidad, garantías de independencia y garantías de idoneidad a los que fueran a ser seleccionados desaparece. Alejandro. Hay otros proyectos que también merecen observaciones y que realmente no mejoran en nada lo que significa acercarle a la gente una justicia que le resuelva más rápidamente, más fácilmente, más eficazmente los problemas que tienen, los derechos que piden poder ejercer. Alejandro. Bueno, desde Justicia Legítima y creo que de amplios sectores de abogados, juristas y la Facultad de Derecho, nos parece que esta reforma es la reforma más importante que se propone como desafío al Poder Judicial de 1983 a esta parte. Y
no es la primera vez que, frente a una propuesta de reforma que profundiza derechos políticos, como también en otras oportunidades, derechos sociales, se arma nuevamente un tres fantasma en los cuales se mete miedo a la población, como hemos escuchado en estos últimos días, de que con esta reforma los jueces van a salir a condenar inocentes, la cámpora va a introducir comisarios políticos en las fiscalías, como han declarado un grupo de políticos y empresarios de la comunicación, efectivamente para desalentar lo que nosotros consideramos un gran avance en la democratización del Poder Judicial. En primer lugar, lo más importante, que creo que es lo que se puede decir de la ley de medios, que dejan una gran enseñanza a la población y una educación general acerca, no solamente que con las tapas de los diarios se gobierna, que con los medios de comunicación, empresas de comunicación, se gobierna a la población sin tener una legitimación democrática para eso, igual en el Poder Judicial. Es decir, esta reforma introduce algo clave para nosotros, que es poner sobre la mesa lo que hacen los jueces. Y los jueces gobiernan. Y si gobiernan, tienen que estar de alguna manera legitimados democráticamente. ¿En qué caso gobiernan, por ejemplo? Gobiernan cuando dictan sentencias. Gobiernan en un sentido cuando promueven el enjuiciamiento por crímenes de lesa humanidad, y gobiernan cuando una medida cautelar impide la aplicación de una ley democrática. Es decir, los jueces gobiernan. Esto es importantísimo para la educación general de la población y por un avance en la conciencia de los derechos individuales y los derechos sociales. Eso en primer lugar. Por otro lado, es decir, cuando hablo de tren fantasma, quiero decir de una prédica que lleva temor a la población de que van a abrir las cajas de seguridad, de que la cámpora va a controlar las declaraciones patrimoniales de la población. Prácticamente esto es una campaña en contra de profundizar medidas democráticas que podrán mejorarse con el tiempo, probablemente, sin duda, ya se introdujeron algunas reformas en las medidas cautelares y podrán en el futuro hacerse reformas mejores. Pero en términos generales es una reforma que hace más visible el trabajo de los jueces. ¿Por qué? Porque se introduce la soberanía popular en un órgano de poder el que estaba excluido. Y la soberanía popular no es para elegir jueces o para elegir jueces que dictan sentencias, es para elegir representantes de los jueces, de los abogados y científicos en la selección y en la destitución de los jueces. Fíjense ustedes, dicen que, o muchos hemos escuchado en estos días que han dicho que se exigen mayorías, la mayoría simple para echar un juez es un disparate, cuando se exige la misma mayoría para elegir un presidente. Es decir, si se puede elegir un presidente con la mitad más uno, ¿por qué no se puede echar un juez con la mitad más uno de los votos de un consejo, después de un debido proceso en el Consejo de la Magistratura? Recordamos lo que en su momento había argumentado Cristina, para fundamentar que era conveniente tener 2/3 en esos casos y no mayoría simple. Bueno, evidentemente cambió de opinión y esta reforma nosotros la apoyamos porque consideramos que avanza en la concientización de los derechos y una profundización de la participación democrática. La población va a elegir los consejeros que van a nombrar y destituir jueces. Eso es un avance. Por supuesto que en el tiempo se podrán corregir errores, pero esto es mucho mejor de todo lo que conocimos del 83 a esta parte. Ricardo. A ver, para tratar de explicarlo de modo sencillo, porque temo que la advertencia que ustedes hicieron al principio se nos durmieron todos los televidentes, ¿no? Porque no creo, cuando empezamos, ¿no? No, para nada. Para tratar de hacerlo de sencillo. ¿Funciona bien la justicia? No, todos vamos a estar de acuerdo que la justicia requiere a lo mejor de muchísimas reformas y hace tiempo de que hay minuto a minuto que no cayó. Que hay diagnósticos, hay propuestas acerca de qué modo se mejora el funcionamiento de la justicia. ¿Cómo funciona? Yo creo que como funciona, pésimo el Estado. Por decir que el Ejecutivo funciona bien, que funciona bien las políticas de transporte, un Estado en emergencia, que funciona bien el tema de los recursos hídricos, que las inversiones hídricas, que lo pagamos todo con muertos. Todo funciona mal. Argentina tiene un funcionamiento institucional verdaderamente muy pobre. Es genuina la voluntad
del Poder Ejecutivo de discutir una reforma judicial en serio? No. No. ¿Por qué no? Yo creo que no, por dos razones. Una de fondo y otra de forma. En la primera de forma, empecemos por la formalidad. Si una reforma judicial que va a alterar de forma tan sustancial cuestiones fundamentales, bueno, requiere un mínimo de debate serio. ¿Y es serio sacar esto en 10 días? Hoy se aprobaron en comisión determinados dictámenes que vamos a discutir mañana a las 24 horas. Por supuesto, privilegiando en estas 24 horas y dejando de lado, mañana no se va a tratar, por voluntad oficialista, por ejemplo, la reparación para los damnificados de las inundaciones. No, es más importante discutir por una ley que las sentencias se deben publicar, en lugar de solucionar ese problema. Esto en la agenda de la Argentina de hoy en día, esto es patético. Que esto se tenga que resolver, la reforma de la justicia, en 10 días, a tambor batiente, se manda el proyecto a comisión, usted dice, bueno, sin puntos ni comas, solamente, bueno, cuando surge alguna fisura dentro del oficialismo y del mamarracho, que una vez de dictar un dictamen, bueno, porque Berbisky, que es del palo, dice, no, esto está mal, entonces lo llaman y hoy empiezan a tocar algunas cosas no demasiado graves. En consecuencia, de forma, esto es una burla. Así no se discute una reforma judicial si lo que se busca es hacerlo en serio. Y segundo, de fondo. Se empezó a hablar de la reforma de la justicia después de 10 años de gobierno, cuando comenzaron a dictarse fallos distintos a lo que quería el gobierno. En diciembre del año pasado, cuando se cayó ese mítico 7D que había creado el gobierno, cuando pasó lo de la rural, bueno, ahí se acordaron de la democratización de la justicia. Y los proyectos, el corazón de los proyectos, son el Consejo de la Magistratura, las cautelares y la Cámara de Casación. ¿Para qué? En la primera, los amigos lo estaban hablando, ¿qué tiene la reforma del Consejo de la Magistratura? Una partidización completa del Consejo. Yo creo que está mal, sinceramente, cuando la reforma del 94 buscó profesionalizar este cuerpo y que los jueces fueron designados por su idoneidad y se trató de alguna manera de cambiar la nominación política anterior por una más profesional, bueno, de que la integración del Consejo de la Magistratura dependa de los partidos políticos. Total. El partido político que gana las elecciones presidenciales se lleva el Consejo de la Magistratura y por mayoría simple nombra a los jueces que quiera porque se han licuado también los requisitos en la materia de los exámenes y por otro lado también se bajaron la necesidad de arribar a determinados consensos o una mayoría más calificada para poder avanzar. Y en segundo lugar, esta reforma del Consejo de la Magistratura, en este periodo intermedio de 2 años, esto es muy largo, pero digo, como está puesta la ingeniería electoral en la ley, con una sobrerepresentación, como si está escrito, e impidiendo a las otras fuerzas políticas, hace que aunque el gobierno pierda las elecciones, va a tener una mayoría apabullante en el Consejo de ahora. Ojo, usted dice, bueno, esto no es para siempre, en las elecciones presidenciales, pero que está mal que un partido político se lleve el Consejo de la Magistratura. Segundo punto que tiene la reforma, contra la Corte. Una de las pocas cosas buenas que ha hecho el gobierno, que elogiamos todo el mundo, pero ahora a la Corte le molesta. En consecuencia le quita la facultad de superintendencia y no ya. Por supuesto que yo creo que en lo que hace la administración de los recursos, la Constitución dice el Consejo de Magistratura y está bien, del Poder Judicial, pero no lo de la Corte. Yo creo que una cosa elemental es que la Corte pueda manejar sus propios fondos. De lo contrario, en cuanto se sancione la ley, para cambiar un tóner le va a tener que pedir plata a un consejo dominado por un partido político. Bueno, si esto no es poner en riesgo la independencia judicial, díganme ustedes qué es. Segundo, la cuestión esta de las medidas cautelares. Bueno, sinceramente es una violación al derecho de la tutela judicial efectiva notable. Un gobierno que se dice defensor de derechos humanos que pueda mandar eso al Congreso, sinceramente es vergonzoso. Dejo al CELS ahí, ya no digo más nada. Las cámaras de casación, diciendo que las cámaras de casación sinceramente van a mejorar la cuestión de los pleitos, los van a retardar, están agregando una instancia judicial más, incluso en algunos fueros sensibles, seguridad social para los jubilados y para los trabajadores. Le digo, señores, jubilados y trabajadores, y esto no es asustarlos, es un dato objetivo, sus pleitos van a terminar en un tiempo más prolongado que el que tienen ahora. El resto de las reformas, que son de relleno, estas que se dicen y que muchas veces de buena fe dice, bueno, ¿cómo no se va a estar de acuerdo con la transparencia, con esto de declaraciones juradas? ¿Cómo no se está de acuerdo con la posibilidad
de los concursos, la meritocracia, la posibilidad de la publicidad de las decisiones. Macana. Primero, en elecciones juradas son 10 pasos atrás. Incorpora una mayor opacidad porque rebaja los requisitos. A las declaraciones juradas actuales, régimen vigente, las sustituye con la necesidad de presentar los formularios de la AFIP, que tienen, lo dijo María O'Donnell en el panel anterior, que tienen muchísimos menos requisitos. Bueno, ahora sí, toda la sarta de sujetos sospechados, es decir, ahora imposible seguirlo. Con lo cual estamos bajando requisitos en lugar de aumentarlos. Eliminan la Comisión Nacional de Ética Pública. No hay ningún órgano, antes no funcionaba, es cierto, pero la ponen a la Oficina Anticorrupción como mero reservorio de las declaraciones juradas. Nos encantaría poder seguir, pero estamos corridos por el tiempo. No es el ánimo de achicar el debate. Una breve pregunta cruzada. Alagia, ¿les parece bien que el partido oficial, ahora el kirchnerismo, en el 2015 vaya uno a saber, tenga la facultad de dominar y controlar? Ese es un error, no domina nada, porque van a elecciones generales. Los candidatos proponen representantes de los jueces, de los científicos y de los jueces en elecciones generales. No lo eligen por el Ejecutivo, lo elige la población. De la misma manera que hoy eligen diputados, senadores y a la presidencia y al presidente. No va a elegir la misma lista del presidente que prefiere, por lo tanto va a tener la misma lista. No necesariamente, no ¿O necesariamente. sí que va a haber corte de boleta? No necesariamente, va a haber una competencia también para los representantes populares en un órgano de control democrático del nombramiento y destitución de jueces. Creo que esto es un avance importantísimo. No hay tiempo, pero esto es objetivo. Se puede mostrar objetivamente que el gobierno, perdiendo las elecciones, tiene una mayoría abrumadora en el Consejo. También esto ahora, pero no para las presidenciales. No para las presidenciales. Ricardo, ¿qué tiene de malo que sea la gente quien vote en los miembros del Consejo? Yo también, todos queremos una justicia cercana al pueblo y más permeable a las demandas populares. Todos queremos esto. Pero también de que la función básica de justicia es defender los derechos y defender los derechos frente a los excesos de los otros poderes. La justicia, precisamente, el carácter de la justicia es que pueda controlar los otros poderes y no tiene que estar sujeta a las mayorías electorales. De lo contrario, ¿cómo va a controlar? Según cuál sea la mayoría y más en la Argentina. ¿Por qué tiene malo que sea la gente, la población, los que elija los miembros del Consejo? Porque precisamente yo creo que en la justicia el principio de la soberanía popular tiene que estar mediatizada, y estuvo siempre mediatizada, porque en realidad está a través del acuerdo que le da el Senado, antes estaba cuando el Poder Ejecutivo mandaba la iniciativa, ahora está porque hay componentes democráticos también en el Consejo de la Magistratura, pero no partidizarlo en modo de que lo hace este proyecto. Fíjense que los ministros de la Corte son designados por el presidente con acuerdo del Senado, y no por eso no tienen legitimidad democrática de origen, ¿no? Tenemos que ir yendo. Este es un ejemplo. Bueno, hay solo una cosa que quería decir que sea muy breve. sobre esto que se ha dicho. Sí, es menos de un minuto. En realidad, Ricardo ha puesto un problema que realmente es central. Si el Poder Judicial, los jueces están para controlar a los otros poderes, no están para controlar ni al poder económico, ni a los otros poderes que están en la sociedad. Entonces, esa es una cuestión. El poder es decir, no es un poder como valla de está planteado, claro, Era está una planteado cuestión, como pero cualquier poderoso. Está planteado como Político, poder muchas gracias. está planteado en Estados Unidos Nos vemos el como martes poder que viene. contramayoritario, es decir, contra la mayoría. Frente a cualquier poderoso, Claro. Sí, claro, pero ¿cómo actúa? en defensa de las personas. Los políticos Claro, pero no se puede igualar a...